We'll give him about 30 seconds to get seated, and then we'll jump right in. How you feeling? Tired but good. Okay. Do you need are the fans pointing in the right direction? Yeah. You feel them? Okay. Do you need anything different? Need something cold to drink? No. Okay. Ready when you are. Ready when you are. Okay, we're going to pick up in verse number 5, and we're going to look at some characteristics of Job. It says, and it was so when the days of their feasting was gone, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. Why don't you read it in Spanish? Okay. Verse 5. Vamos a leer, estamos en Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba a los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. We notice several things here about Job's character. Notamos varias cosas del carácter de Job aquí. First of all, he had a habit of getting up early in the morning to seek God. Primeramente tenía un hábito de levantar temprano y buscar a Dios. I don't know that there's any single verse in the Bible that tells us that we have to rise up early in the morning to seek God. No sé si hay un versículo específico que dice que tenemos que levantar temprano en la mañana para buscar a Dios. But there are a number of passages that in the Bible that where we see the men of God and women of God rising up early. Pero hay varios pasajes donde encontramos los hombres y mujeres de Dios levantando temprano And seeking God early. y buscando a Dios temprano. I cannot think of the exact passage off the top of my head, Así pensando rápido no puedo pensar en el pasaje exacto, but I believe that there's one of the Psalms where David says, "Early will I seek thee." pero creo que uno de los salmos donde David está diciendo temprano le buscaré. And in my own personal life, I have discovered En mi vida personal yo he descubierto if I will start the day off early with time with God, si yo voy a comenzar el día temprano con tiempo con Dios, my day always goes better. mi día siempre va mejor. Be an early riser. Entonces recomiendo de ser alguien que levante temprano. And W.A. Criswell, a preacher by the name of W.A. Criswell, and was the pastor of First Baptist Church of Dallas, Texas for many years. El pastor Criswell, él era un pastor en Dallas, Texas por muchos años. It was one of the probably 5 largest churches in America. Era una de las 5 iglesias más grandes en los Estados Unidos en ese He tiempo. wrote many books, Él escribió muchos libros. had thousands of people attend his church, Tenía miles de personas asistiendo a su iglesia. and had a Bible college where he taught pastors. Él tenía una universidad bíblica donde enseñaba a los pastores. But he was famous for saying to the preacher boys, Pero era famoso por decir a los alumnos de seminario, give your mornings to God. dar sus mañanas a Dios. And
after he passed away, Cuando él falleció, I got to talk to his wife, yo pude hablar con su esposa and she said he would often rise before the sun come up, y dice que muchas veces estaba despierto antes de que salió el sol and he'd go to his office y iba a ir a su oficina in his pajamas, en sus pijamas and he would stay in his office often till noon, y a veces iba a quedar en la oficina hasta mediodía, still in his pajamas, aún en su pijama, and he did not want to be disturbed. y no quería que nadie lo molestara. He'd spend the mornings just studying the Word of God. Iba a pasar la mañana solo estudiando la palabra de And, Dios. he was a firm one to believe that he could accomplish more for the work of Christ Era firme en su creencia que podría cumplir más en la obra del Señor by spending those mornings with God por pasar esas mañanas con Dios, than running around doing office work que así siendo ocupado en los haceres de la oficina and other things. y otras cosas de la vida. And that the most important work that he had to do in the ministry was spending that time with God. La cosa más importante que tenía que hacer en el ministerio era pasar ese tiempo con Dios. So Job rose up early in the morning to seek God. Entonces Job levantó temprano en la mañana de buscar a Dios. We also learned, number 2, that he stayed engaged with his children's affairs and spiritual needs. Y también entendemos de que él quedó involucrado con los asuntos de sus hijos y sus necesidades espirituales. Uh, our most important ministry we'll ever have is that with our family. El ministerio más importante que vamos a tener es eso con nuestra familia. I want to be very careful here with what I'm about to say. Quiero tener cuidado en lo que estoy por decir. I don't want to use any names. No quiero usar nombres. When I was a young preacher, Cuando yo era predicador joven, there was a philosophy that the church was more important than the family. había una filosofía que la iglesia era más importante que la familia pastoral. One pastor in particular, Y un pastor en particular that pastored one of the largest churches in the world, que pastoraba una de las iglesias más grandes del mundo, used to brag about the fact that the only time that he spent with his son y antes iba a ir hablando bien del hecho que el único tiempo que pasaba con su hijo, was on Sunday evening. que fue domingo en la noche. He would preach on Sunday evening, Iba a predicar domingo en la noche and then he would stand at the door of his office, y después él iba a quedar en la puerta de su oficina and hundreds of members would come by the office door, y cientos de miembros iba a pasar ahí por la puerta de su oficina and one by one he would counsel with the different church members. y uno por uno iba a aconsejar con los diferentes miembros de la iglesia. And sometimes it would be 11, 12 o'clock at night, A veces iba a ser las 11, 12 de la noche, sometimes even 1 in the morning before everybody would leave because of the counseling. y a veces hasta la 1 de la mañana hasta que se fueran los últimos por estar aconsejando. And then he would drive home and from the church, Y luego iba a viajar a la iglesia and his teenage son would ride with him to his house. y su hijo adolescente iba a andar con él en el carro. And he would talk about the fact that trip home on Sunday evening would be the only time he would get to spend time with his son. Y él hablaba de que ese viaje a casa en domingo en la noche era el único tiempo que pasaba con su hijo. That he was so busy trying to reach the world with Christ. Que era tan ocupado tratando de ganar el mundo por Cristo. He was going and preaching conferences all week long, Estaba predicando en conferencias toda la semana, pastoring one of the largest churches in the world, pastorando una de las iglesias más grandes en el mundo, counseling families and hundreds and hundreds of families in the church. aconsejando a cientos de familias en la iglesia. That the only time he had for his son was that little trip home on Sunday night. Pero el único tiempo que tenía por su hijo era ese pequeño viaje a la casa en domingo en la noche. And he would brag about how sometimes we have to sacrifice to reach the world. Y él iba a hablar bien de que tenía que hacer sacrificios para alcanzar el mundo.
His son graduated from Bible college, Su hijo graduó de la Universidad Bíblica, began to pastor a church, comenzó a ser pastor de una iglesia and a few years later his son fell into an immoral relationship y unos años después su hijo se metió en una relación inmoral, and destroyed the church. destruyó la iglesia. And I've often thought that maybe if his father had spent some more time with his son, Y muchas veces había pensado si su padre había pasado más tiempo con su hijo, and that might not have happened. quizás no iba a suceder eso. Listen, I'm glad that Job was concerned not only for his own spiritual needs, Me alegra que Job estaba preocupado no solamente por sus propias necesidades and the espirituales people around him, y por las personas en su alrededor, but daily he prayed for his own family pero diariamente él oraba por su propia familia. and knew what was going on in his own family. Él sabía lo que estaba sucediendo en su propio hogar. And then notice, thirdly, he was willing to invest in sacrifice and give an offering. Y se nota que él estaba dispuesto de sacrificar, de dar una ofrenda a Dios. He gave those burnt offerings, Y él dio esos holocaustos a Dios. and he stayed engaged. Y él mantuvo conectado. He did not quit. Y él no se rindió. And then we notice that some of the historical conditions and that was taking place. Y notamos algunas de las cosas en la historia que estaba sucediendo ahí. We've already talked about how most of the patriarchs lived in like Bedouins today. Hablamos de cómo los patriarcos vivieron como viven los Bedouins hoy. They raised sheep and goats and camels, and Y criaban a las ovejas y cabras y camellos. they lived in tents. Y vivían en tiendas de campo. And yet Job apparently had houses and properties. Y aparentemente Job tenía casas y In propiedades. verse number 4. Y en versículo 4. Now verse number 6. Y Read verse number 6. Ahora versículo 6, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verse number 1 says there was a man. En versículo 1 dice que hubo un varón. Verse number 6 starts out, now there was a day. Y ahora en versículo 6 comienza que había un día. There was a man, Y primero hubo un varón. and now there's a day. Y ahora hay un día. And they're going to cross. Esas dos They're cosas, gonna meet. esas dos cosas van a encontrarse. This man and this day is going to meet one another. Ese varón y ese día va a encontrarse. There's going to be days in all of our lives. Y va a haber días en la vida de todos. There's going to be challenging days. Y van a haber días de reto. Thank the Lord, there will be welcoming days, Gracias a Dios habrá días de bienvenido, victorious days, días de victoria, but there's going to be some challenging days. pero va a haber días de reto. You mark it down, there's going to be some days that you wish didn't come in your life. Puede anotarlo, pero habrá días que vendrán en su vida que esperaba que nunca sucediera. Life-changing days. Días que cambia su vida. Days that you're going to wake up and things are going to be totally different after that day. Días que va a despertar, levantar, y las cosas van a ser completamente diferentes después de este día. Days you never expected to come. Días que nunca esperaba que iba a venir. They're going to happen. Van a suceder. I don't know when they're going to come. Yo no sé cuándo van a suceder. I don't know what's going to happen. Yo no sé qué va a suceder. But you mark it down, there's going to come a time in your life Pero pueden anotarlo. Viene when un día en su vida you're going to be tested. que va a ser probado. You may not be tested quite like Job, Quizás no va a ser probado igual que fue probado Job. but there's going to be a test that's going to come. Pero va a haber una prueba que viene en su vida. There's going to be a phone call. Va a haber una llamada. There's going to be a letter. Va a haber una carta.
There's going to be a confrontation. Y va a tener una confrontación. There's going to be an automobile accident. Y va a haber un choque de carro. There's going to be a fire. Va a ser un fuego. There's going to be a death. Va a ser una muerte. But there's going to be a day that's going to come. Pero habrá un día, viene ese día. That day that's going to change everything. Ese día va a cambiar todo. That day that's going to shake the very foundation of your family. Ese día va a temblar el fundamento de su familia. It's a day that you're not going to be totally prepared for. Es un día por el cual no va a estar preparado por completo. Sadly, it's going to happen more than once. Lastimosamente, ese va a suceder más de una vez. And that day may come not just to you, but to those around you. Y ese día quizás va a venir no solamente para usted, pero para las personas en su alrededor. Sometimes it's easier if it just come to us, but the reality is sometimes it's harder when it comes to those that we love. A veces se siente más fácil cuando solo afecta a uno, pero la realidad es a veces afecta a los en nuestro alrededor. During the last presidential election in the United States, some of the candidates, when arguing about who they wanted to be president, there got to be an argument over if a phone call come into the White House at 2 in the morning and there was a crisis. Maybe some country had sent a missile to another country or ignited an atomic bomb. Or maybe there had been an earthquake and an entire city had collapsed. Or some tragedy of some sort had taken place. And this event, whatever it might have been, could have been any type of event. En las elecciones del presidente de Estados Unidos en la vez pasada, había argumentos de quién quería ser el presidente y alguien presentó, si entra una llamada a la Casa Blanca a las 2 de la mañana, que una tragedia o quizás un país que está atacando a otro país o que está iniciando sus bombas nucleares, algún tipo de tragedia o un país, una ciudad que había caído en un temblor. And it happened at 2 in the morning. Si eso sucede a las 2 de la mañana, The question come up, who would you want in the White House to answer the phone? Alguien hizo la pregunta, ¿quién quisiera tener en la Casa Blanca para contestar el teléfono? There's not just anybody you want picking up the phone in times of crisis. No es cualquier persona que quiere contestando el teléfono en tiempo de la crisis. And I kind of picked up on that, and there's crisis that happens around churches, and Y yo vi algo de este rumbo y hay crisis que sucede en las iglesias. there's crisis that happens in families. Y hay crisis que sucede en las familias. And I asked myself, who are you going to call? Y yo me pregunté, ¿a quién llamaría? There's a crisis in your family. Hay una crisis en su familia. A child has just been kidnapped. Un hijo ha sido secuestrado, llevado pues. I couldn't say the word right. Go ahead. You need somebody to pray. Necesita que alguien ora. Who in your family are you going to call? ¿Quién en su familia va a llamar? Who can you trust to pray and ask God for help? ¿Quién puede confiar en su familia de orar y pedir a Dios de ayudar? There's just been the church van's just been in a head-on collision.
Digamos que el micro de la iglesia acaba de tener un choque de frente. We don't know all the details. No sabemos los detalles. We know some people have been killed. Sabemos que algunos han muerto Some are taken to the y hospital. otros llevados al hospital. What students are you going to call that you know that know how to pray? ¿A cuáles alumnos va a llamar que sabe que ellos saben orar? You know the students here. Ustedes conocen los alumnos aquí. You know. Now look around. Y usted sabe, mira you alrededor. need some people that can pray. Cuando necesita gente que sabe orar, Who you calling? ¿a quién va a llamar? Who walks with God? ¿Quién anda con Dios? Who's right with God? ¿Quién anda en lo correcto con Dios? Who's in touch with God? ¿Quién está cerca con Dios? In that crisis, who do you trust En esta crisis, ¿a quién to pray confía? with you? Para orar con usted. I mean, this is where it gets real. Ese es donde se hace real el asunto. Is there a Job in this room? Hay un Job aquí presente. Is there a Ruth? Hay un Ruth aquí. Is there a Hannah? Hay una Ana. Who are you calling? ¿A quién va a llamar? Come on. You don't have to tell me, but there ought to be a name going through your mind. Debe ser un nombre que está pasando por su mente. Who is it? Now, ¿Quiénes son? who are you not going to call? ¿Y quiénes son los que no va a llamar? Who's the last person I'm going to call? ¿Quién es la última persona que voy a llamar por eso? Well, that hurts, doesn't it? Eso duele, ¿verdad? Yeah. That's where it gets real. Eso es donde comienza a ser real. Can I say, I want to be that man? Y quiero decir, yo quiero ser ese hombre. Word comes that pastor's got cancer. Viene palabra quizás que el pastor tiene We're not cáncer sure if he's going to survive. y no sabe si va a sobrevivir. Who's Esther going to call? What friends? Who's going to be the preachers she's going to call? ¿Y quién va a llamar, hermana Esther? ¿Qué amigos, qué predicadores va a llamar? I'd like to think I'd be one of those that they could call. Me gustaría pensar que yo podría ser uno de ellos que podría llamar. It's not a matter of who's the smartest. No es cuestión de quién es el más inteligente. It's not a matter of who's got the most money. No se trata de quién tiene más dinero. It's not who's got the best grades. No es quién tiene las mejores notas. It's who's walking with God. ¿Quién anda con Dios? There was a man. Hubo un hombre. Job was that man. Job era este hombre. But then there was a day. Luego había un día. A day that changed everything. Y un día que cambió todo. And Satan came into the presence of God. Y Satanás entró en la presencia de Dios. And God said to Satan, have you considered my servant Job? Y Dios dijo a Satanás, ¿ha considerado mi siervo Job? I wonder if it ever could be said. A saber si podría haber dicho, Have you considered my servant? Put your name in there. ¿ha considerado mi siervo? Y insertar su nombre. Could it be possible? Could it be possible that God put your name there? ¿Podría ser posible que Dios iba a poner su nombre ahí? Would to God I could live that type of life. Oh, que Dios me permite de vivir ese tipo de vida. I want to be that man. Quiero ser este hombre. I want to be that person Quiero ser esa persona. that God could say, have you considered my servant Jim? Que yo podría decir, ¿ha considerado a mi siervo Jim? I want to live that life. I want to finish well. Y yo quiero vivir eso y quiero terminar bien. I want to walk with God. Quiero andar con I want Dios. to be close to God. Quiero estar cerca con Dios. I want to care for my family. Yo quiero cuidar de mi familia. I want to be a man of God. Yo quiero ser un hombre de Dios.
I want my children to walk with God. Quiero que mis hijos caminen con Dios. Let's go on. What does it say? Seguimos a ver qué dice. It says a day that would change everything. It was a day that he had no control over. Es un día que iba a cambiar todo, un día de lo cual no tenía control. There's days that we'll face with no control. An accident, a fire, a death. Hay días que vamos a enfrentar sin control. Maybe a foolish night with a boyfriend, a girlfriend. Hay cosas que suceden, un accidente, un fuego, una muerte, quizás una necesidad con el novio o la novia. They stood before the sons of God. Y los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Best way to interpret Scripture is always with Scripture. La mejor manera de interpretar las escrituras es con las And escrituras. by the way, I don't know that that's on the test, but that's a good statement that everybody ought to remember. No sé si eso está en el examen, The pero best way to interpret Scripture is with Scripture. todos deben recordar eso. La mejor manera de interpretar las escrituras es con las escrituras. The sons of God here are angels, Los hijos de Dios mencionados aquí son ángeles. and the sons of God come to present themselves, and God called them in to give an account. Y los hijos de Dios fueron llamados a presentarse a sí mismos y Dios les llamó para rendir cuentas. This group of angels came to present themselves and to stand before the Lord. Ese grupo de ángeles vinieron para presentarse a sí mismos y estar delante del Señor. And try and decide what all I want to do here. There's three basic worldview models, and you might want to write this down. Básicamente hay tres conceptos del mundo, sería bueno de anotarlos. The first world view is what we call polytheism. El primer viste del mundo es lo que llamamos politeísmo. It's sometimes also referred to as dualism. A veces le llaman eso dualismo. It teaches that a world's governed by a multiplicity of gods and goddesses and spirits. Y eso enseña que el mundo está dirigido y gobernado por muchos dioses y espíritus. These gods and goddesses are in constant conflict with each other. Y según este concepto, esos dioses y diosas están en constante conflicto unos con otros. The world is in constant flux or constant change because of the conflict. Y el mundo está en un cambio continuo por el conflicto continuo. If you go back to the Bible times, it was the prevailing view of the Greeks. Si va a regresar a los tiempos de la Biblia, esa sería la vista principal de los griegos. You remember the old Greek stories about Zeus and all the different gods and how they played out in heaven, and they treated mankind just sort of as pawns in a game, like a chess set. Recuerda en las historias de los griegos y como ellos iban a tener muchos dioses como Zeus y otros que trataban a los humanos como si fuera parte de un juego. They looked up in the stars, and many of the stars were named after these gods in heaven. Miraban las estrellas y muchos de las estrellas fueron nombrados por esos dioses que ellos tenían. And they were constantly fighting one another. Y estaban siempre peleando unos con otros. But they did not have much interaction actually with man himself. Pero realmente, según ellos, no tenían interacción con la humanidad.
Today, we see it more in what we'd call Hinduism. Y hoy lo encontramos más en lo que llamamos hinduismo. If you go to like India, about 1/3 of the world's population is found in India. Si va a India, pues un tercer parte de la población de todo el mundo se encuentra en la India. And most of them worship the Hindu gods. Y muchos, la mayoría de ellos, van a adorar a los dioses hindú. The Hindus have 33 million different gods that they worship. Los hindú tienen 33 millones de dioses que adoran. They got a god for everything. Tienen un dios por todo. And we made multiple trips there. One of the problems in trying to reach Hindus Yo he ido ahí a la India muchas veces y uno de los problemas en tratar de alcanzar a los hindú, because they have so many different gods, como ellos tienen tantos dioses, you go to try to preach the gospel to a Hindu, trata de predicar el evangelio a un hindú and you tell them about Jesus y le dice acerca de Jesús and how wonderful Jesus y is. qué tan bueno es Jesús. Well, they've already got 33 million gods, Ya tienen 33 millones de dioses. so it's easy for them to say, well, we'll receive Jesus. No es fácil de decir, hey, recibimos a Jesús. We'll just add him to the 33 million we've already got. Vamos a añadirlo a los otros 33 millones. What's one more? ¿Qué es uno más? I'll make him my personal savior, Sí, él puede ser mi salvador personal, along with the other 33 million. igual que los otros 33 millones. And so sometimes evangelists and preachers will go there and they say, boy, I got 10,000 converts when I was preaching. Y a veces va a ir los predicadores, evangelistas que van a visitar ahí y dice, mira, había 10,000 personas que recibieron a Cristo cuando estaba 10,000 ahí. prayed and 10,000 received Christ. 10,000 personas que oraron para recibir a Cristo. But they didn't reject the 33 Pero aún million other gods. no han rechazado a los otros 33 millones de dioses. They just added. Solo añadieron uno más. And you have to be real careful when you're dealing with them Tiene que tener cuidado cuando está tratando con eso. to make sure that they understand I am the way, the truth, and the life. Para que ellos entiendan que Él es el camino, la verdad y la vida. And then there's monotheism. Y otro vista ahí del mundo sería monoteísmo, That the world is governed by absolute authority. que el mundo es gobernado por una autoridad absoluta, That there's just a single God. que hay un solo Dios. And we would see this in both in the Muslim world and somewhat in Christianity. And Vamos a ver eso en el mundo de los musulmanes y hasta un punto en cristianismo. but the Bible view Pero el principio bíblico is a view of the Scriptures es la vista de las escrituras. That Jesus is the way, the truth, and the life. Que Jesús es el camino, la vida, o la verdad y la vida. And no man comes to the Father but by him. Ningún hombre viene al Padre sino por Él. The Bible gives us very little information about what happens daily in the spiritual world around us. La Biblia nos da muy poca información en lo que sucede diariamente en el mundo espiritual en nuestro alrededor. We talked about it a little bit yesterday. Mencionamos eso brevemente ayer. We don't know much about this meeting found in verse number 6. No sabemos mucho de la reunión que se menciona en versículo 6. We don't know if this was a regular called meeting, No sabemos si este era un llamado frecuente y planeado, but we do know that it took place. It is a real account of a real meeting. pero sí sabemos que sucedió, es una cuenta real de una reunión real. We do know that there is a spiritual
world outside of what we see around us. Y sí sabemos que hay un mundo espiritual más allá de lo que miramos en nuestro alrededor. I touched on this yesterday, but I want to go on to say we don't want to discount the unseen spiritual world. Toqué en eso ayer, pero no queremos menospreciar eso de lo que sucede en lo que no veamos en el lado espiritual. I think we need to be very careful that we don't get carried away when talking about demons and demonology. Yo creo que debemos tener cuidado de no ir más allá cuando estamos hablando de demonios y teología de los demonios. I try not to talk about it any more than necessary. Trato de no hablar de eso más de lo necesario. I don't want to glorify Satan or his helpers. No quiero glorificar a Satanás ni a los que sirven a él. I think he gets enough credit, Y creo que Satanás recibe suficiente crédito. but I do think that we need to be aware that demonism and the unseen world is real. Pero yo creo que debemos estar conscientes que los demonios y el mundo que no podemos ver es real. There is much more influence in this world from demonism than what most people realize. Hay mucho más influencia de demonios en este mundo de lo que la mayoría da se cuenta. Some of the mass killings, mass shootings, some of the weird things that transpire, I believe, can only be explained by demonic forces. Algunos de los asesinos que matan a muchas personas a la vez, y muchos tiroteros que matan a muchos, otras cosas así, yo creo que solo puede explicarlo por la influencia demónica. What do we know about angels? ¿Qué es lo que sabemos de los ángeles? Well, we know they were number one, they were created by God before the earth was created. Número uno, fueron creados por Dios antes que el mundo fue creado. Colossians 1:16. Y Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. If they sang and were present in Job 38:7 on creation morning, then they must have existed before creation and must have existed before creation. Entonces, si estaban aquí presentes, tenía que existir antes de la creación. Let me say this also, on a practical basis, people don't become angels. Y déjame decir eso de manera práctica, la gente no se convierte en ángeles. Hollywood and TV and the movies somehow have left the impression that when people die, they turn into angels. Y en Hollywood, las películas a veces han dejado la impresión que cuando muere la gente se convierte en los ángeles. I'm looking out across, none of you are worthy to be an angel. Estoy mirando aquí y ninguno es digno de Some ser of you un are ángel. sweet and everything else, but you're no angels. Y algunos son pues dulces y todo eso, pero no son Yeah. ángeles. You're not going to be an angel. No va a ser ángel. And you may be a spirit one of these days in heaven, but you're not going to be an angel. Quizás va a ser un espíritu en ese cielo, pero no va a ser un ángel. Angels are a particular being created by God. Los ángeles son seres creados por Dios. Angels don't get their wings when with bells. They don't.
from watching TV. Los ángeles no reciben sus alas y cuando timbre una campanita, eso es de la tele. There's not angels first class, second class, third class. and No hay so forth. ángeles de primera clase, segunda clase, tercera clase. But don't let TV teach you about angels. No permite que la tele le enseñe acerca de los ángeles. And Luke 20, verse 36. En Lucas 20, versículo 36, Lucas 20, 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. Angels never die. Los ángeles nunca mueren. They're not like people. They're going to live forever. No son como las personas, ellos van a vivir para siempre. Let me say this, that angels can take on many forms. They're invisible normally, but they can take on the image of a person. There's people in the Old Testament that have seen angels and they look like people. Y debe decir eso, los ángeles, aunque son invisibles, pueden tomar forma humana o otras formas. Y hay personas del Antiguo Testamento que vieron a los ángeles. They can possess people. Pueden poseer a las personas. During the ministry of Christ, we remember that there was demons, which are fallen angels, that possessed the maniac of Gadara. Durante el ministerio de Jesús, recuerda que había demonios que son ángeles caídos que poseyeron el loco de Gamera. There was multiple demons inside that man. Había muchos demonios en ese hombre. They allowed him to do unbelievable physical things. They tried to bind him with fetters and chains, and they could not do so because of the great strength that the demons gave him. Esos demonios le dio a ese hombre habilidades increíbles físicos de que ellos trataban de detener a ese hombre con cadenas y diferentes cosas y no podían por los demonios. And when they left the body of the man, they were able to possess the body of the pigs or the swine. Y cuando dejaron el cuerpo del hombre, ellos podrían poseer el cuerpo de los cerdos. So they can possess animals, the bodies of animals. Entonces pueden poseer los cuerpos de animales. And at least some have wings. Y Don't need to sleep, Revelation 4:8. En Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de vivir. Number 4, they in the resurrection they don't marry or have families. Matthew 22:30. Mateo 22:30 menciona de que no van a casar en la resurrección ni tener familias. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. When we get to heaven, there's not going to be weddings and marriages, and we're not going to continue creating families, but we're going to be like the angels in heaven, which apparently don't marry and don't have families. Y cuando en el cielo no va a haber bodas y no va a haber personas de casarse, no van a estar creando más familias. Aparentemente vamos a ser como los ángeles, que así son ellos. Number 5, they rejoice over souls that have been saved, Luke 15:10. Y en Lucas 15:10 habla de que ellos están regocijando cuando alguien sea salvo.
Lucas 15:10. Si os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. So they have emotions and care about souls. De ellos tienen emociones, le importan las almas. Verse 6, or number 6 rather, they're able to move swiftly and have great strength. El siguiente, ellos pueden mover rápido y tienen gran fuerza. Daniel 9:21. En Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Sometimes they are completely invisible, Job 4:15 through 18. A veces son completamente invisibles. Job 4, 14 a 18. Job 4, 14, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paráso delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que los hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Number 8, they should not be worshipped. El número 8, no deben ser adorados. Revelation 19:10. Apocalipsis 19:10. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mire lo que hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Let me just stop there real quick. I don't know that it's an issue here, but I'm amazed over the years. I've actually ran into stores that sell little angels and things, and there are people who have gotten caught up in thinking they can pray to angels like they can pray to Mary. Y no sé si es una cosa aquí, pero me sorprende tantas que yo voy viendo, viajando a veces tienditas que están vendiendo ángeles, y hay gente que queda envuelto en eso, que creen que pueden orar los ángeles, como orar a María. And if they carry a little angel in the car hanging underneath the mirror, and something that somehow will protect them, like a St. Christopher's medal. Donde ellos creen que si tengan un angelito ahí colgando en el espejo del carro, que se va a protegerlos, algo como de suerte. All that is just a false teaching. Todo eso es enseñanza falsa. And just as people thinking that maybe a death of a child and that child's going to turn into an angel. Igual que Watch over them, yeah. las personas pensando que cuando muere su hijo, que su hijo va a convertirse en un ángel y estar cuidando de ellos, eso es falso. Number 9, there are too many of them to count. Y número 9, hay demasiados para contar. Hebrews 12:22. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Too many of them. Innumerable. Can't count them. Demasiados, no pueden contarlos. We know that 1/3 of them fell, but there's still many, many, many angels. Sabemos que 1/3 de los ángeles cayeron, pero hay muchos, muchos más. Number
Oh, here, number 10. En el siguiente, número 10. Some of them are ministering angels for God's people. Algunos son ángeles ministrando a las personas de Dios. Hebrews 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio al favor de los que serán herederos de la salvación? I really think that this is an area that I mentioned it yesterday, but I think that we overlook and take for granted. And I believe that there are more times than not that God is at work through His angels in protecting and watching over us. Y hay más veces que no, hay ángeles que están viendo por nosotros y protegiendo y cuidando de nosotros. I have tried to be more conscious Yo he tratado de ser más consciente as I've gotten older of accepting the fact that God is at work in my life. de aceptar el hecho que Dios está obrando en mi vida. I'm by nature an impatient person. Por naturaleza yo soy una persona impaciente. I'm confessing my sin. Estoy confesando mis pecados delante de ustedes. I want to live in the fast lane. Yo quiero vivir en el carril rápido. In high school, I rode bareback horses in the rodeo. En mi tiempo de adolescencia, yo estaba en el rodeo y andaba atrás en los caballos sin montadura. I drove race cars. Y yo manejaba los carros de racing. I was never satisfied with taking second place or third place. Yo nunca estaba satisfecho con llevar segundo o tercer lugar. I wanted to win the race. Yo quería ganar la carrera. I wanted to win the race at any cost. Yo quería ganar al costo que sea. If I had to push everybody else out and wreck them, I would do it. Y si yo tenía que chocar los otros carros, desviar a ellos para ganar, lo haría. When I drive down the road, I still want to be the first person to get home. Y cuando yo voy manejando en la calle, todavía quiero ser el primero en llegar a la casa. Just in my nature. Está en mi naturaleza. I want to be the first one to check out at the store. Yo quiero ver el primero de salir de cajero en la tienda. I want to find the shortest lane. Yo quiero encontrar la línea más corta. I'm sorry. I hate being behind slow people. Lo siento, pero aborrezco de estar atrás de gente lenta. I try to be patient, but I ask God to help me, but it's tough. Y trato de ser paciente y pido a Dios de ayudarme. Pero me cuesta. I'm trying to confess my sin. Estoy tratando de confesar mis pecados aquí. I want to go. Yo quiero ir. I want to get there. Yo quiero llegar. If I'm flying, I don't want to take two stops. I want one stop or a direct flight. Si estoy en avión, no quiero tener dos escalas, quizás uno o ninguno. Yeah. But I'm trying to learn that when you get in traffic and the traffic, there may be a reason God wants me to slow up. Pero estoy tratando de aprender cuando de repente está en tráfico. A veces hay razones que Dios quiere que yo llegue más tarde. And I'm trying to, okay, Lord, what are you trying to teach me? Y trato de aprender, ok, Señor, ¿qué quiere enseñarme? Hurry up and teach me this patience. Okay. Dios, apúrese para enseñarme a ser paciente. Get it over with. Ok, ya, quiero acabar eso, ya. It's hard for me. Me cuesta.
But I've watched sometimes when he some of the best lessons are learned when he makes me lie down in green pastures. And I hate it. Pero he aprendido y algunas de las I want to be up eating that grass. I don't like lying down in green algunas de las mejores lecciones aprendo cuando Dios me hago de acostar en los pastos verdes. Yo quiero estar arriba I want to comiendo. be climbing the mountain. I don't want to be sitting on a rock looking. So it's pretty looking out across that valley, but I want to be climbing. No, yo no quiero estar sentado en la piedra mirando la montaña. Yo quiero subir la montaña. I'm looking for shortcuts to graduate. Yo estoy buscando atajos para graduarse. I've had enough schooling. Ya he tenido suficiente estudio. Yea, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Y los que esperan a Jehová han renovado sus fuerzas. Sometimes we just have to slow up A veces tenemos que ir más lento and wait, y esperar. because that's where the fruit is. Porque ahí es donde se encuentra el fruto. So, and I think that's where Job, we're going to see that in this whole, and I'm taking my time here because Job didn't get an answer right away. Estoy tomando tiempo aquí porque necesitamos ver, Job no recibió una respuesta de repente. I think Job wanted, Lord, why am I going through this? Yo creo que Job quería saber, Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? Why is this happening to me? Señor, ¿por qué eso está sucediendo conmigo? And God didn't answer. Dios no le contestó. Have you ever asked God, what's next? And there's no answer. Ha preguntado a Dios, ¿qué sigue? Y no había respuesta. I don't understand why you're not talking to me, God. No entiendo por qué no me está hablando Dios. I'm doing everything I'm supposed to be doing, and you're not talking to me. Estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo y no me está hablando. You seem like you're talking to everybody else, but you're not talking to me. Parece que está hablando con todos los demás, pero no está hablando conmigo. But God sends those ministering angels to. It's okay. We'll get through this together. Dios nos manda los ángeles de ministrar y decirnos, está bien, vamos a pasar por eso juntos. Trust in the Lord with all thine heart. Confía en el Señor en todo su corazón. And lean not into thine own understanding. En Proverbios 3, 5 y You can go 6. to it, Proverbs Yeah. 3, 5, and 6. Read it in your It's out not, there. It's not going to be the same as. it's not working for me in Yeah, Spanish. yeah, you read it. Yeah, find it. Proverbs 3, 5, and 6. Vamos a ver el español verdadero. Reconócelo, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Then number 11 was they secretly involved themselves in our lives. And Y número 11 en su lista, ellos these ministering angels, it's amazing how they get involved and we don't even realize they're involved. esos ángeles ministrando se involucran en nuestras vidas secretamente y ni sabemos. There's number 12, there's different types of angels. Y número 12 hay diferentes tipos de ángeles. And frankly, I don't understand all this. I've studied this, and I still don't understand this. Y francamente yo no entiendo todo eso. Sí, le he estudiado y bastante, pero no entiendo todo. Isaiah 6:2 talks about the seraphims. Y en Isaías 6:2 habla de los serafines. They've got 6 wings. Y ellos tienen 6 alas. Ezekiel 41 talks about the cherubims. Ezequiel 41 habla de los querubines.
And the cherubims have two faces. Y los querubines tienen dos caras. Ezekiel 25, and he again talks about the cherubims and how they're connected with the mercy seat. Y en Éxodo 25 otra vez habla de los querubines y cómo están conectados con el propiciatorio. In 1 Thessalonians 4, he talks about the archangels. En 1 Tesalonicenses 4 habla del arcángel. I think the archangels, there he's talking about rank, kind of like a military rank. You got generals and corporals and lieutenants and sergeants and the archangels is sort of a rank among the angels. Yo creo que aquí cuando habla del arcángel, yo creo que está como rangos, como si fuera el militar. Tiene pues diferentes niveles, el general y tiene coroneles y tenientes, todo eso. Yo creo que ese sería en un rango alto. So we got different ranking angels and Entonces tenemos diferentes rangos de ángeles, different types of angels. diferentes tipos de ángeles. We got ministering angels. Tiene ángeles que están ministrando. Apparently, we've got messenger angels that their jobs is just to bring messages and deliver messages. Aparentemente hay ángeles de mensajeros que su trabajo es de entregar mensajes. I don't know that's their only job, but apparently we got angels that sing, so maybe there's just angels that are choir type angels. Y no sé si es su único trabajo, pero parece que hay ángeles que cantan. No sé si hay ángeles del coro o cómo está el asunto ahí. There was angels that sang on the day of creation. Había ángeles que cantaron el día de creación. And angels that sang at the birth of Christ. Ángeles que cantaron en el nacimiento de Jesús. And who knows what all kind of angels there are? A saber que todos los tipos de ángeles que haya. And I think there's warring angels. Y creo que hay ángeles de la guerra That's there to protect and fight. que están ahí para proteger y pelear. But we read here that Satan came among some of the angels. Pero leemos aquí que Satanás entró con algunos de los ángeles. And we know that Satan was once an angel, but he fell from God's grace. Sabemos que Satanás era un ángel, pero se cayó de la gracia de Dios. We're at a point to start talking about Satan and who he is. How are we doing on time? For about 7 minutes. We can get started. And let's talk about Satan. Vamos a comenzar hablando de quién es Satanás. Satan was created as an angel whose name was, what was his original name? Somebody tell me. Satanás fue creado como un ángel. ¿Qué fue su nombre original? Alguien 2 dígame. points. 2 puntos. In English it'd be Lucifer. They're saying the equivalent, Lucero. Okay, same. If they got it right. Correcto, they got it right. Lucero. Ajá. As long as they got it right, Si lo buy tienen, him a coffee. si lo tenían correcto, cómprales un café. Vaya. Ok, David, cómprale café para Eli, entonces. I said so David can buy one for Eli since they both answered. Okay. Buy me a coffee tomorrow. Y compra a mí un café para mañana, entonces. Okay. His name is Lucifer in English. No, Isaiah 14:12. Isaías 14 y 12. Bueno, ahí tengo mis notas aquí. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Not only was he a created angel, but number 2, Satan was a created cherub angel that was wise and beautiful and spent time in the Garden of Eden. Bueno, entonces, no solamente Satanás fue creado como un ángel. El número 2, Satanás fue un querubín ungido, criado, sabio y hermoso, que pasó tiempo en el huerto de Edén. Ezekiel 28, verse 12 through 14. Ezequiel 28, 12 a 14. Hijo de hombre, levante endeche sobre el rey de Tiro y dile,
Si ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de sardio, de topacio, diamante, de berilo, de ónice, de jaspe, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. This is an interesting verse that describes Satan and in his creation, and it talks about how he's full of wisdom, perfect in beauty. He was just probably the most beautiful creation of all of God's creation. Es interesante el versículo que habla de Satanás y Lucero, y habla que era lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, que probablemente la creación más bonita que Dios había hecho. He was, I think a lot of this added to what we're going to discover in a little bit, that his pride, because he was so beautiful, he was had such great wisdom, knowledge. There's another passage here that it talks about, of thy pipes was prepared in the day of thee that thou was created. That word pipes has to do, most scholars believe, with has to do with music, the ability to sing, to produce sounds. Okay. And Encontramos de su hermosura aquí, quizás ese es lo que dio lugar por su orgullo, que vamos a ver más adelante. Y parte de la descripción habla de sonidos, de cantar, entonces, hablando de que él era un ángel que podría cantar. many Bible students believe that you take this idea of the beauty and then the pipes, the music, being two of the key key features of Satan. Y cuando toma ese de la hermosura de Satanás y también la música, siendo dos de los aspectos más grandes de Satanás. That we ought not to be surprised that these have become domains of Satan's attraction in the world. No debemos ser sorprendidos que están convertidos de ser territorio de la atracción de Satanás en el mundo hoy en día. That when Satan tries to attract young people, when he tries to attract people to himself, two of the sources he uses is tries to use beauty, tries to say, you come to me and that this you look at Hollywood and so forth, and it's a false beauty, but it's always built around beautiful things. Y uno se encuentra cuando Satanás está tratando de atraer a uno a él. Él siempre va con las cosas bonitas y tienen en las películas y toda esa belleza falsa que está tratando de atraer a gente con eso. Having pastored out around Hollywood, Yo estaba pastorando cerca de Hollywood it was always almost a joke y era casi como una broma to see, how false the beauty was. de ver qué tan falso era lo bonito. We would tease that beauty is skin deep. Y íbamos a estar molestando, diciendo unos a otros de que la belleza, la bonita ahí es a profundidad de piel.
but ugly is clear to the bone. pero el feo es hasta el hueso. You scrape away that veneer, that beauty, that false beauty that Hollywood tries to put on. You know, it's just temporary. You know, Y se quita esa cosa temporal que trata de poner Hollywood, es muy temporal. it's makeup and it's clothes. Y es maquillaje, es ropa, They make it look so wonderful. y se ve tan increíble. But you get around those folks and underneath it's filth. Y cuando estás cerca de esas personas, abajo es puro sucio. It's drugs and it's disease and it's divorce and it's ungodliness and it's immorality and there's nothing beautiful about it. Y de estar cerca con ellos se encuentra un ambiente de drogas y de inmoralidad y de todo lo malo. Y no hay nada bonito en todo ese ambiente. And then same thing with music scene. You look at all these big rock stars. Y lo mismo con el concepto de la música. Mira todas esas estrellas de rock and roll. And young people, boy, I like to be like some of these big rock stars. Y algunos que dicen que yo quiero ser como una de esas estrellas de rock and roll. But you see how young most of them die. They live terrible lives. Pero vea Horrible como lives. de joven mueren muchos y viven vidas terribles, horribles. And you get close to that lifestyle, and it's wicked and it's vile and it's like we talk about, they talk about Budweiser beer, but it's not Budweiser, it's Bud Stupider. It doesn't make anybody wise, it just causes people to do stupid things. Entonces cuando está hablando de ese estilo de vida es a destrucción. Y tiene la cerveza, el Budweiser, pero nunca hizo a alguien más sabio, solo más necio. They talk about, let's go have a party on Friday night, and the end result is somebody ends up pregnant, and somebody ends up with an STD, disease, and somebody ends up in the hospital because of an accident, and somebody ends up shot, and it's a false joy and a false religion, and the devil promises joy, but he ends up giving disaster. Y se encuentra la cultura que va con lo de Satanás, de la fiesta de viernes en la noche, pero lo que comenzó supuestamente divertido termina en alguien de morir en un accidente o ir al hospital, o alguien de salir embarazado o tener algún tipo de enfermedad transmitido sexualmente. Y lo que el diablo está prometiendo de ser gozo termina siendo desastre. And then we can look here in verse number 3, and Satan lost his standing in heaven because of pride. Y encontramos el 3 aquí, que Satanás perdió su posición en el cielo debido al orgullo. The root of all sin really is pride. La raíz de todo pecado realmente es el orgullo. Isaiah 14, verse 12. En Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y los lados del abismo. And, the prideful heart, I want to do my own thing. I want to go my way, and you can't tell me what to do. El orgullo, el que quiero hacer las cosas a mi manera y no puede decirme qué hacer. Yo voy a hacerlo como yo creo conveniente. It was a story of the prodigal son. Había una historia del hijo pródigo.
Give me what belongs to me, Father, and I'll go my own way. Decía el hijo a su padre, dame lo que necesito recibir y yo voy por mi camino. And he wasted his substance in riotous living. Y él perdió su sustancia en una forma de vivir muy desordenado. And Satan says, I'll be like the Most High. I can do it. I'm just as good as God. Y Satanás dice que él estaba igual que el auto en el cielo, que él podría hacerlo igual que Dios. But the wages of sin is death. Pero el pago de pecado es muerte. That's probably about time. Yeah. Let me mark it. Okay, vamos a dejarlo ahí por hoy. Mañana continuamos con, vamos a comenzar con un quiz. Déjame decir algo rápido, como su maestro. Estoy aquí de traductor hoy, pero solo por un momento quiero decir algo. Quiero toda su atención por un momento. Lo que él estaba hablando por la primera mitad de la clase hoy, acerca de quedar, acerca de que vienen cosas, pero tienen que permitir a Dios de enseñarle durante eso. Si solo eso aprende durante todo su tiempo en el seminario y el colegio acá, esa vale la lección. Entonces, pero algunos estaban ahí haciendo otras cositas. Vuelva a escuchar esta parte de alguien que lo ha vivido, hablando de él. Y yo que estoy viviendo eso, sí vale la pena en gran manera. Entonces, ese fue oro lo que estaban escuchando. Entonces, yo aprecio eso mucho más hoy que hace 20 años. Pero quería poner énfasis en eso para ayudarlos de apreciar lo bueno de lo que acaban de escuchar. ¿Okay? Vamos a comenzar mañana con el quizito y seguir con el mismo horario, 7:30. ¿Okay? Hermano Noé, ¿puede orar para terminar la clase juntos? Amén. Ok, gracias. Dejan en orden sus sillas y mesas, por favor. Javier.